Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vicente Troncos, desde Sullana, Perú, al mundo. Bien, hemos culminado la bonita etapa o tiempo litúrgico de la Navidad y hemos entrado ahora al tiempo ordinario. Y queríamos proyectar unas ideas con respecto a este nuevo año que hemos empezado en diciembre, en los tiempos de la liturgia de la Iglesia. Entonces se culmina con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de Navidad. Y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo nos hace pensar y recordar que una vez que Él fue bautizado, pasó una prueba en el desierto y luego fue a predicar, a llevar el Evangelio al pueblo de Israel, y del pueblo de Israel lo envía a todas las naciones, ¿no? Jesucristo tiene un pensamiento católico. Entonces, incluso ya al término de toda su presencia y su tiempo acá entre nosotros, y justo antes de ascender envía a los apóstoles a ser discípulos, bautizarlos y enseñar todo lo que él les había transmitido a los apóstoles, la tradición cristiana. Entonces queremos hacer algunas anotaciones, algunos apuntes con respecto a este compromiso que todos los bautizados tenemos de transmitir al mundo la enseñanza, la doctrina católica, ¿no? Nuestra doctrina cristiana católica. Esto me ha llamado mucho la preocupación estos días que he estado conversando con familiares, sobre todo jóvenes, que no conocen nuestra doctrina, no la conocen, y no solamente no la conocen, sino que la conocen mal. Y esto de conocerla mal es que viene de fuera de la iglesia y también de dentro de la iglesia, porque lamentablemente no se está enseñando correctamente, no se está enseñando a plenitud toda la doctrina, ¿no? Bien, entonces, desde las cosas doctrinales sobre el bautismo, pero también sobre muchas cosas con respecto al mundo, en la ciencia, en la política, en el arte, etcétera, ¿no? Ahora hemos entrado en una etapa de involución humana en lo que ahora el hacer el mal ahora se le ama bueno, ¿no? Hace poco estaba escuchando a un político decir que se fuma marihuana como que si fuera algo bueno, ¿no? Y se le respeta su vida privada, ¿no? Pero nosotros tenemos unos valores y esos valores nos dicen que está bien y que está mal. Y pues una sustancia química de estas no le hacen bien al cuerpo humano, lo van deteriorando. Bien, entonces, desde estas pequeñas controversias que incluso tenemos con nuestros hermanos católicos que se han separado de la iglesia y se han ido a formar una iglesia paralela, o más que una iglesia, miles de iglesias paralelas que han empezado a autodominar desde hace poco tiempo para acá, cristianas, ¿no? Claro, yo puedo formarme una iglesia y llamarla cristiana. El hecho de yo llamarla cristiana no la hace cristiana. Para ser cristiana, tiene que apegarse a esta doctrina, una doctrina que se ha enseñado durante 20 siglos, siglo tras siglo. Claro, llama mucho la preocupación que a veces se da incluso con hermanos católicos. En algunas catequesis que he impartido sobre el bautismo, llama la atención que algunos cuestionen que por qué todavía seguimos bautizando niños y no esperar a que tengan mayoría de edad. Y obviamente hay cuestiones lógicas por las cuales no se va a esperar. Incluso siendo pequeños, nuestros hijos
no lo dejamos para que ellos tomen decisión sobre qué colegio van a asistir o si van a tener que cumplir 18 años o 30 años para recién ir al colegio. No, se lo damos porque es lo bueno, porque es lo mejor. Igual una vacuna. No vamos a esperar pues su mayoría de edad para que decidan sobre esto. Y si reciben una herencia, ¿no? y deben de recibirla pues a la edad que sea, obviamente que el papá, la mamá, al ser tutor, ¿no? Tiene todo el derecho de poder recibir de parte de este niño esa herencia y custodiar y hacer buen uso de esa herencia. Bueno, son cuestiones lógicas. Y otras cuestiones como la forma, que por qué nosotros les aspergemos agua, les echamos agüita y no los sumergimos en agua, pues es por desconocimiento, porque el bautismo cristiano ya no es el mismo bautismo de Juan el Bautista, que era sumergir en agua. Juan el Bautista, él va a decir, yo los bautizo en agua, pero va a venir otro que los bautizará en el Espíritu Santo. Bautizar en griego, ¿no? Es bautizein, que significa sumergir en un líquido. Y entonces Juan el Bautista nos está indicando que nosotros seremos sumergidos en el Espíritu Santo. Claro, Jesucristo mismo aclara que para nacer de nuevo, ¿no? Ahí en Juan 3, 5, hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿no? Haciendo referencia al agua, al bautismo, ¿no? Bien, entonces, lo de la edad nos dicen que debe tener razón, uso de razón, cuando en realidad el bautismo es por fe, no es por tener conocimiento de la cosa, ¿no? Ahora, un niño necesita tener fe. No es necesario este requisito por cuanto pues es niño, ¿no? A él no va se le va a exigir que cumple este requisito, este será para un adulto. Es lo mismo que sucedía con el tema de la circuncisión. Dios mismo manda que para que sean parte de la alianza con el pueblo de Israel, tenían que ser circuncidados desde los 8 días de nacido. 8 días de nacido. Entonces, ahí vemos claramente que Dios quiere que todos, pues los israelitas, todos sean beneficiarios de las promesas de esta alianza. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 17 del versículo 10 al 12. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Este es el diálogo que está teniendo Dios con Abraham. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días, subrayo, a los 8 días, será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, a cualquier extraño que no sea de tu raza. Cierro cita. Bien, ahí está, 8 días, ¿no? Ahora pues dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con el bautismo? Bueno, vamos a verlo un momentito, en un momentito más. Miren, ahora Abraham, al momento que se va a circuncidar, no tenía 8 días de nacido, él ya tenía 99 años, como nos dice Génesis 17, versículo 24. Luego, ahí también tiene un hijo que es Ismael, y este Ismael tiene 13 años cuando se circuncidó. Está en el versículo 25, de ahí del Génesis 17. Luego vemos un caso muy especial en Hechos de los Apóstoles, versículo 16, versículos 1 al 3. Se trata del caso de Timoteo. O sea, Pablo, para no hacerse problemas con los judíos, él no se hacía asuntos tampoco con el tema de la circuncisión, que ya no era necesaria, ¿no? Sin embargo, lo circuncida. Vamos a ver que ya Timoteo ya es un joven, ya. Entonces, lo de las edades y los datos así tan exigentes como a veces se quiere exigir para bautizar, no, o sea, eso tenemos que tomarlo según el contexto, ¿no? Según la voluntad de Dios es que
quiere que todos los hombres se salven. Y un niño, pues, también que viene con el pecado de Adán, el pecado original, también necesita, pues, ser bautizado para liberarse del pecado, este pecado original. Bien, Jesucristo, obviamente, no se bautizó de niño porque todavía Juan el Bautista, quien es el que se encarga de bautizar en el pueblo judío, apenas pues le llevaba 6 meses de nacido. Y es obvio pues que un bebé de 6 meses de nacido no iba a poder bautizar a otro bebito de 8 días de nacido, ¿no? En esos casos todavía se seguía realizando la circuncisión. En Lucas 2:21 vemos que Jesús es circuncidado a los 8 días. Abro cita. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús. Cierro cita. Bien, eso era lo que se hacía. Pero pues ahora viene un cambio con el cristianismo. Ya empieza una nueva alianza, ¿no? Y ya los niños son incorporados a la iglesia, como nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13 en adelante, que es a través de el bautismo. Así es como se integra un niño a la iglesia, un ser humano a la iglesia, sea niño o sea adulto. Bien, entonces en la carta a los Colosenses vamos a ver que el bautismo reemplaza a la circuncisión judía. Así es. Ya no es la circuncisión, el corte del prepucio del hombre, sino que ahora es el bautismo, ¿no? Que viene a ser el que reemplaza, como dijimos, a la circuncisión. Leemos Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. En él, Cristo, en él, también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Cierro cita. Bien, así es. El bautismo pues viene a reemplazar a la circuncisión. Ahora sí, pues esto nos llama a unos compromisos. Como decíamos ahí en Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 al 20, Jesucristo nos llama a que enseñemos a los demás, a todo cristiano que ha sido bautizado, tiene que enseñársele. Por eso es que se bautiza al niño y a continuación se le enseña, se le educa en la fe, ¿no? Y de esta manera pues pasamos a ser discípulos. Ahora, esta necesidad de hacer una nueva catequesis más profunda, ahora es más exigente, ya no como hace 30, 40 años o 60 o 70 años, en que primero, por ejemplo, no había cantidades de sectas, ¿no? De sectas que han venido pululando y están trastornando el evangelio. Además de ello, también estamos ante todo un cambio ideológico mundial en que se está dando ya el aborto, como se ha aprobado recientemente en Argentina, la eutanasia en Europa, el matrimonio entre hombres, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es muy triste. Dentro de la iglesia también se están dando cosas que, como por ejemplo esto de la apostasía, y algunos sacerdotes que están promoviendo estos temas. Debemos pasar de una catequesis infantil a una catequesis pues ya más académica. Todos tenemos que estudiar, que aprender. Si en la parroquia no dan cursos, no hay escuelas bíblicas, pues vayamos a una librería y compremos libros de teología, de apologética. O sea, no hay motivos para que no podamos aprender más de nuestra fe y exponerla con plenitud, exponerla con sustento, porque nuestra religión, nuestras creencias, lo que quieren es el bien del hombre y no su mal, no su desgracia. Entonces tenemos que exponerla.
seamos autodidactas si es que no se está promoviendo dentro de la iglesia. Bendiciones, hermanos.